972. 8 de la mañana con 11 minutos, avanzamos en este ADN hoy temprano. Con Safka Parragués revisábamos lo que ha pasado en el Palacio de la Moneda y cómo han seguido esta investigación por secuestro atípico del ex militar venezolano. Ronald Ojeda, ¿no? Secuestrado durante esta semana en la comuna de Independencia. Según lo que se ha informado es que en una investigación secreta todavía no existe móvil extorsivo ni vínculo de la víctima con el AMPA que permita explicar este hecho. Hay muchas cosas sobre la mesa y las queremos conversar a esta hora con Luis Toledo, exfiscal del Ministerio Público y director del Centro de Estudio en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Luis, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. Buenos días, abogado Toledo, gracias por aceptarla. Abogado, está todo tan sin confirmar en este caso, pero de todas maneras la autoridad, a propósito de sus acciones, el presidente Gabriel Boric interrumpiendo sus vacaciones para encabezar reuniones de alto nivel en La Moneda, da cuenta de la importancia, da cuenta de la gravedad de esta situación, de este secuestro ya reconocido de Ronald Ojeda Moreno, el ex militar en retiro venezolano. ¿Qué decir en términos generales de lo que hasta ahora se sabe de esta situación? Miren, la verdad es que se trata de un hecho extremadamente grave, dadas las condiciones que se realiza el secuestro respecto a una persona que tenía la condición de refugiado con asilo político en Chile, y pareciera ser que, en definitiva, esto es un secuestro totalmente atípico, donde no hay antecedentes todavía que permitan dar certeza respecto de lo que ocurrió. Luis, nos podemos detener ahí porque usted, como ex fiscal del Ministerio Público, si nos puede decir primero cómo y cuándo una investigación se califica como secuestro atípico, ¿de qué estamos hablando? Normalmente, dado el tiempo transcurrido, ya van más de 48 horas, es que si se trata de un secuestro de aquellos que tipifica el Código Penal y que en definitiva está... Claramente esto es un secuestro tipificado, sin embargo, lo que uno esperaría es que ya a esta altura del partido empiecen a solicitar rescate, si estamos hablando de un secuestro extorsivo de aquellos que tipifica el Código Penal, que la persona efectivamente tenga algún vínculo, una prueba de vida, que la misma organización, supuestamente, si estamos en el marco delictivo de organizaciones criminales, ya haya dado señales de vida para probar, para solicitar un rescate en dinero, en fin, pero acá no ha pasado nada de eso, y pareciera ser que la información es prácticamente nula, solamente corre un video. También hay una hipótesis de autosecuestro por la forma en que se da a conocer esta información, primero en Miami, luego en Chile. Yo diría que esto da cuenta, en términos generales, como abogado, como ciudadano, por la experiencia que he tenido dentro de la Fiscalía, de confirmar un poco la escasa información que tiene nuestro sistema de inteligencia, prácticamente muy pobre en términos francos, porque se trataba de una persona cuyo riesgo quizás no había sido claramente medido respecto de su vulnerabilidad o exposición a una situación similar, y en segundo lugar de que nuestras fronteras son tremendamente porosas, no tenemos ninguna certeza de quién entra o quién sale, y da cuenta un poco de la vulnerabilidad de nuestro país en estas materias de seguridad que hemos hablado tantas veces. Ya, pero eso es asumiendo que aquí lo que pasa... que aquí lo que hay detrás es un móvil político a propósito de que es un militar desertor del régimen venezolano, etcétera. Pero solo porque no haya extorsión a esta hora, la otra alternativa es el móvil político. ¿Qué pasa con el que haya sido víctima del crimen organizado, que haya tenido incluso vínculo con el crimen organizado? Es que son múltiples las hipótesis, Paula. Por eso. Podría ser obtener información, torturas u homicidio. Derechamente, que esta persona aparezca, espero que no, pero aparezca fallecida en alguna parte. Como no se tiene ninguna información, todas las hipótesis son posibles. Pero reitero, esta información podríamos haber tenido más información, las autoridades, la policía, qué sé yo, el mismo Estado, el mismo gobierno, si tuviéramos sistemas de inteligencia más robustos, con mayor información respecto a una persona que tiene la condición de refugiado. No es una persona que estaba viviendo en Chile que haya entrado ilegal, sino que nuestro Estado le dio una condición especial mediante un asilo político. Esa medición de riesgo parece ausente respecto de esta persona que en definitiva es secuestrada, porque no hay otra
forma de calificar esto, prácticamente desnuda, sacada en la madrugada de su habitación, de su domicilio, en las condiciones que todos hemos visto, con un móvil desconocido, sin embargo, con implementos que dan cuenta que personas se hicieron pasar por policía de investigaciones, con implementos que daban cuenta de que esto era, digamos, en apariencia de verdad, porque había un auto con balizas azules, porque llevaban implementos, qué sé yo, para abrir chapas, en fin. La misma forma que esta persona sale de su habitación o de su departamento prácticamente descalza. Entonces, da cuenta que todas las hipótesis son posibles, pero que la información que tiene el Estado es prácticamente muy poca. Sí, ¿Se fijan? fiscal, de todos modos, ex fiscal, abogado Toledo, académico hoy día. Pero quiero profundizar en esa noción que nos daba al comienzo y sobre lo que le preguntaba Paula. En la medida que pasen los tiempos habituales, al menos de acuerdo a toda la experiencia policial e investigativa de Fiscalía, estas 48 horas que usted describía primero, ¿eso va avalando y a la medida que más días pasen, avalaría que no es un secuestro clásico, sino que es atípico, sin entrar a juzgar que todavía es político, pero al menos avala la noción de que esto puede tener otro objetivo que no es de la delincuencia común? ¿Se puede decir eso? La delincuencia común busca sacar dinero, ganar dinero con este tipo de acciones, y la primera hipótesis de investigación es si la víctima, por así decirlo, o sea, quien sea, tenía o no vínculos o tenía alguna forma de estar vinculada con mafias o con organizaciones criminales. O bien tenía información, dinero suficiente que le sea de interés a esta organización criminal. Y las primeras horas son fundamentales, sin duda. Cada hora que pasa, cada día que pasa, justifica o avala la hipótesis de un secuestro, yo diría, atípico, como ustedes mismos lo han calificado. Claro. Un secuestro totalmente diverso a otros, porque aquí no hubo robo. Claro. Al parecer no hubo amenazas previas, porque fue sorpresivo. Totalmente, claro. Porque en definitiva la persona que tiene un asilo político se le instruye efectivamente que si es objeto de amenaza se contacte con la autoridad, y al parecer aquí no hubo denuncia de amenazas previas, nada. Fue claro. Totalmente sorpresivo. Abogado, en esta condición. Hay un detalle poco analizado, que es el de que solo se llevan al teniente retirado Ojeda y dejan a su señora, entendemos que a una hermana, a otra persona adulta, bueno, y a su hijo de 4 o de 6 años, he visto distintas versiones, que ya incluso han prestado declaración a la Fiscalía. ¿Qué nos dice eso, que solo se lo llevaran a él y los secuestradores se dejaran observar llevándoselo y la familia se queda ahí? Porque normalmente los secuestros, como que creemos o tenemos la noción de que se llevan a la persona más quirúrgicamente, muchas veces de manera más secreta. De repente desaparece alguien y después sabemos que está secuestrado. Pero aquí fue evidente, quedaron grabados cuando se lo llevan. Hay un auto y dejaron a la familia, que puede testificar todo lo que vio, cómo hablaron. Esa familia describió con qué acento hablaron, acento venezolano, lo dijo la esposa del oficial. Bueno, yo creo que esa situación confirma la hipótesis de un secuestro completamente atípico. Si la idea justamente es sacarlo desde ahí y llevarlo para darle muerte, por ejemplo, que es una de las hipótesis posibles, o bien derechamente podría abrir la hipótesis, la vía de pensar en un autosecuestro, por ejemplo, como es posible en estas situaciones. Es tan escasa la información que existe, que reitero, yo creo que la Fiscalía está la Fiscalía y el Estado de Chile en general, el propio gobierno, dada la condición de asilo político, está en una condición compleja del punto de vista que ojalá cuenten con más elementos para poder ir despejando esto. Como lo ha dicho el gobierno, no es posible descartar ninguna hipótesis. Sin embargo, la situación es bastante compleja, dado que teniendo en cuenta que la señora y la familia de él se encuentra en el mismo departamento, todavía en Venezuela algunos, no han tenido ninguna información de vida o prueba de vida de este militar. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas.
Claro, uno puede recordar hechos del pasado en que regímenes autoritarios o derechamente dictatoriales incursionen en otros países para hacer desaparecer personas. Lo hizo la dictadura chilena y lo recordábamos acá. Así es. Ahora, hay otras pistas que también quedaron, abogado, que usted como ex fiscal nos gustaría saber cómo las pondera. El auto abandonado en la carretera, el trayecto, aquí no hemos sabido nada de la trayectoria que tuvo ese auto, si hubo cambio de vehículo de repente a la vuelta de la esquina después que salieron ahí de Vivaceta con la calle del Molino, o se cambiaron ahí en la Costanera Norte. A ver, con su experiencia investigativa, usted ¿qué noción tiene de qué pasos debiera estar dando en estas horas la Fiscalía, que es la que no nos habla, pero qué nos sugiere la lógica, digamos, con esas pistas, que podrían ser interesantes, porque es un auto donde incluso se encontró un cargador de armas, huellas que fueron recogidas, en fin. La actividad investigativa, Mauricio y Paula, es eminentemente creativa. En definitiva, acá todo lo que usted ha señalado es posible de indagar. Y aquí, en este caso en particular, hay múltiples pistas, desde el conserje, desde la hora que llegaron, desde el recorrido del vehículo, desde el teléfono de la propia víctima y de su familia, en fin, desde el vehículo, que no hay denuncia por robo previa. Todo es muy extraño, pero sin duda todo eso se está levantando hoy día. Se fija porque claramente, y es lógico que la Fiscalía declare la reserva y el secreto de toda la investigación, pero la policía investigativa que está detrás de esto, el fiscal que está detrás de esto también tienen mucha experiencia. Está la VIPE detrás de la Policía de Investigaciones, que es una unidad dedicada efectivamente a este tipo de secuestros o a secuestros en general en nuestro país, quizás la más especializada del país. En consecuencia, les aseguro que están los investigadores más especializados detrás de esta situación. Sin embargo, reitero, yo creo que da cuenta, perdón Paula que insista, de algo que hemos dicho tantas veces, que tiene que ver con la ausencia de un sistema de seguridad que implique también un sistema de inteligencia en nuestro país como más robusto. Abogado, usted fue director de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía Nacional y en ese rol me imagino que tenía mucho que ver y que mirar en las fronteras, ¿no? En los pasos fronterizos irregulares sobre todo. Acá lo que ha dicho el gobierno, después de que se conoció el secuestro el miércoles de este militar venezolano, es que se pidió un refuerzo de las fronteras, además se levantó la alerta de Interpol, pero en paralelo una persona que está en Estados Unidos dijo que le habían dicho que este militar ya estaba en Venezuela, algo que negó Diosdado Cabello. Pero bueno, ¿cómo opera en este tipo de investigaciones la frontera? Porque uno dice, ¿qué significa reforzar la frontera ante una denuncia de secuestro, por ejemplo? Es que lo que usted refuerza desde el punto de vista estratégico y de orden inmediata son los puntos, por así decirlo, formales de frontera. Es decir, los puntos que están, digamos, aquellos pasos habilitados, donde existe contingente policial, donde usted puede reforzar efectivamente el control de quién entra o quién sale, dadas estas circunstancias. Pero nuestro país hace rato está con problemas en la frontera. Tenemos múltiples pasos no habilitados. A ver, vamos a una pregunta que me la voy a hacer en público, pero y la voy a responder en términos claros. ¿Es posible haber pasado por pasos no habilitados? ¿Es posible que una persona entre o salga de nuestro país sin ser advertida? Contésteme ustedes. Y lo que yo opino es que es absolutamente posible. Sí. Eso está ocurriendo todos los días, lamentablemente. Nuestro país tiene un problema grave en el control de fronteras y tiene que ver con y aquí voy con una serie de situaciones que tienen que ver con el refuerzo de la labor que puede prestar incluso las Fuerzas Armadas al respecto, cuestión que no es una pregunta válida al respecto, se fija. Yo creo que en nuestro país, reitero, nos está faltando una conversación seria y decisiones eficientes en torno a qué es lo que nos puede pasar si no nos preocupamos concretamente por la seguridad interna de nuestro país. Labor que también tiene, efectivamente, de manera tangencial o de asesoría y de medios, las Fuerzas Armadas. Abogado Toledo, lo último, ahí a propósito de las fronteras,
uno puede también imaginar que uno piensa en fronteras o en gente tratando de salir rápidamente del país y se imagina un aeropuerto, donde hay muchos más controles, donde es difícil tal vez llevar a una persona que esté contra su voluntad siendo subida a un avión. Pero un paso fronterizo como los Libertadores, que ha estado abierto estos días, donde estaba yendo un flujo de colocolinos a ver el partido en Mendoza, no es muy difícil imaginarse un paso durante la misma madrugada. Si el secuestro fue a las 3 y tanto de la mañana, a las 8 de la mañana pueden haber estado cruzando la frontera antes de que nadie supiera nada del secuestro y de una manera mucho más fácil que por un aeropuerto, ¿no? Y más que eso también, si usted lo lleva a la frontera con Bolivia, no es fácil imaginarse no es difícil imaginar que en Bolivia sí pueda usted tener mejores medios para salir del país, qué sé yo, en un vuelo a otro país vecino o directamente, qué sé yo, a Colombia, a Caracas, en fin. Ya, ahí se necesitaban más horas para llegar a esa frontera. Claro, se requieren más horas. Yo no creo que esté con esa premura que se ha señalado desde Miami, que haya llegado a Caracas. Pero ya han pasado 48 horas y es probable que vaya en camino se fija, si es que la hipótesis se confirma que es un secuestro, por así decirlo, de contrainteligencia del gobierno de Caracas. Eso no se descarta, porque efectivamente es probable. La hipótesis más probable hoy día, no hay ninguna dentro de las posibilidades que esté venciendo la otra, pero mientras más pasan las horas sin una prueba de vida, sin una relación en torno al crimen organizado o una, por así decirlo, vinculación con un secuestro extorsivo, es que va a ir ganando con las horas terreno en un secuestro muy atípico que podría tener tintes políticos. Ya, y ahí tiene sentido entonces esta investigación que ya algunos medios dan en estas horas en cuanto a que se está mirando qué ha pasado con esos 33 militares que fueron degradados por el régimen de Maduro, por ser considerados traidores a la patria o por haber desertado derechamente, incluso por haber, como en varios casos ya, intentado matar a Maduro, según acusa el régimen. Tiene todo el sentido del mundo ver qué ha pasado con ellos, a ver si tuvieron una suerte parecida a la del teniente Ojeda. Diría uno, ¿no? Por eso es que absolutamente, pareciera ser que en un gobierno que está cada vez más cuestionado el punto de vista de las democracias de la región, que ha sacado, digamos, todo el contingente de derechos humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas este último tiempo, toda esa situación está dentro de, y efectivamente yo le diría que esa hipótesis no es una hipótesis probable. Espero que la Fiscalía, y por eso tengo fe y confianza que con la VIPE y con otros medios, digamos, de investigación puedan tener algún grado más de certeza para poder dar una visión más clara, pero yo veo difícil que lo tengamos tan luego, digamos. Lamentablemente, hay una hipótesis previa, hay un antecedente previo en el 21, donde un militar fue secuestrado en idéntica o en situaciones similares en Colombia, ¿no? Y luego fue llevado a una cárcel a Caracas y aparece efectivamente en Venezuela. Yo espero que eso no sea esta vez. Generalmente este tipo de secuestros están asociados a gobiernos derechamente no democráticos. Usted lo ha dicho, Mauricio, en Chile ocurrió efectivamente esto durante la dictadura, ha ocurrido respecto en otros países, efectivamente. Yo espero que no sea esta situación, porque es un hecho muy grave que compromete efectivamente nuestra propia seguridad. Si no somos capaces de darle seguridad a las personas que le damos un asilo político, ¿qué posibilidad le estamos dando también a los propios ciudadanos en Chile? Y reitero, esto demuestra las falencias que tenemos en la custodia y en el resguardo de nuestra frontera y en la inteligencia interna de nuestro país, que yo veo bastante debilitada. Luis Toledo, actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, ex fiscal del Ministerio Público, gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias, Paula, que estén muy bien. Igualmente, buen día. Buenos días, abogado.